Un hombre con una fortuna de $10,000 millones, disfrazado con ropa de segunda mano, se sienta solo en el restaurante más caro que posee. No está allí por la comida, sino en busca de algo que el dinero no puede comprar: la honestidad. Pero en un mundo lleno de sonrisas falsas y amabilidades calculadas, su búsqueda parece inútil. Pide el filete Emperor's Cut de $500, una prueba silenciosa para el personal. La joven camarera que lo atiende parece distinta. En sus ojos hay una desesperación tranquila que atraviesa su cinismo. Al retirar su plato, su mano tiembla mientras desliza hacia él una servilleta doblada. Él espera un número de teléfono, una súplica de dinero. Pero al abrirla, encuentra 4 palabras escalofriantes que detienen su corazón y amenazan con derrumbar todo su imperio. El peso de la fortuna de Jameson Blackwood era algo físico, como una armadura hecha a medida de certificados de acciones y escrituras inmobiliarias. Resultaba insoportablemente pesado. A los 42 años, dirigía Blackwood Holdings, un vasto conglomerado global con intereses que iban desde la hotelería de lujo hasta la biomedicina. Desde su oficina en un ático que rozaba las nubes sobre Chicago, podía manipular mercados y moldear el horizonte de la ciudad con una sola llamada telefónica. Era un rey en un reino de vidrio y acero, y al mismo tiempo estaba profundamente, dolorosamente solo. El mundo en el que vivía era un escenario cuidadosamente curado. Cada interacción estaba filtrada por asistentes, abogados y agentes de relaciones públicas. Las personas que conocía habían sido previamente evaluadas. Sus sonrisas eran ensayadas, sus intenciones pulidas y esterilizadas. Reían de sus bromas, incluso las malas, y asentían a sus opiniones, incluso las malformadas. Estaba rodeado de espejos, cada uno reflejando la imagen cuidadosamente construida del hombre que creían que él quería ser. El verdadero Jameson, el que había crecido en un pequeño pueblo de Ohio, soñando con ser arquitecto, se había perdido en algún punto de su ascenso. El ejercicio de aquella noche, una especie de autoflagelación, nacía de esa soledad. Era un ritual que repetía cada ciertos meses, una peregrinación de regreso a la realidad. Se despojaba de la piel de Jameson Blackwood, el titán de la industria, y adoptaba la apariencia descuidada de Jim, un hombre a la deriva en el mundo. La ropa era escogida con cuidado en una tienda de segunda mano en el sur de la ciudad. Una chaqueta de pana desteñida con coderas gastadas, una camisa de cuadros de mejores décadas pasadas y unos vaqueros suavizados por el uso. Un par de botas de trabajo raspadas y una barba de un día completaban la transformación. Incluso llevaba unas gafas sin graduación, de montura gruesa y poco favorecedora. Al mirarse en el espejo agrietado del baño de una gasolinera, no veía a un multimillonario, sino a un hombre que tal vez luchaba por pagar el alquiler del mes siguiente. El anonimato era un alivio, un bálsamo fresco contra la perpetua quemadura del escrutinio público. Su destino era el Gilded Steer, el restaurante insignia de su división de hospitalidad. Era la joya de su corona culinaria, famoso por su carne madurada en seco, sus miles de botellas de vino y una clientela que parecía una lista de la élite de la ciudad. Había adquirido el grupo de restaurantes 2 años antes y, aunque los márgenes de ganancia eran excelentes, nunca había puesto un pie en esa sucursal en particular. Sus informes, elaborados por su director de operaciones, Arthur Pendleton, hablaban de un servicio impecable, una calidad intachable y récords de ingresos. Pero los informes eran solo números en una página. No podían medir el alma de un lugar. Jameson quería verlo con sus propios ojos, a través de la perspectiva de alguien que no importaba. Empujó las pesadas puertas de bronce ornamentado, y el bullicio de la ciudad fue reemplazado al instante por la sinfonía silenciosa de la alta cocina. El aire estaba impregnado con el aroma de carne asada, cuero viejo y perfume caro. Una ola de calor procedente de la chimenea encendida lo envolvió. La anfitriona,
una rubia de porte escultórico cuya sonrisa era tan brillante como frágil, le dio una mirada rápida y despectiva a su atuendo. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, con un tono que insinuaba que había entrado por error. Una mesa para uno, dijo Jameson, con una voz un poco más áspera y menos autoritaria que de costumbre. Ella vaciló, sus ojos recorriendo el lujoso y tenue comedor. La mayoría de las mesas estaban ocupadas por parejas con atuendos de gala y grupos de hombres con trajes a medida. ¿Tiene reserva? No. ¿Es un problema? Su sonrisa se tensó. Normalmente estamos completos. Déjeme ver qué puedo hacer. Tecleó en su tableta con un dedo perfectamente cuidado, exagerando el gesto para transmitir lo gran inconveniente que era. Tras un momento, levantó la vista. Puedo sentarlo en una mesa pequeña cerca de la entrada de la cocina. Es lo único disponible. Era un rechazo clásico, una mesa reservada para los clientes considerados indignos del salón principal. Está bien, respondió Jameson, interpretando su papel. La siguió entre las mesas, mientras los comensales detenían sus conversaciones para observar su paso, con una curiosidad teñida de desdén. Era una anomalía en ese entorno curado, una mala hierba en un jardín de rosas. Sintió sus juicios como un contacto físico, y una conocida amargura se enroscó en su interior. Ese era el mundo que él mismo había construido, un mundo que juzgaba el valor de un hombre por el corte de su traje. Lo dejaron en una mesa pequeña y tambaleante, escondida en un rincón, tal como la anfitriona había prometido. Las puertas batientes de la cocina producían una constante percusión de golpes y gritos amortiguados. Era el peor lugar de la sala. Era perfecto. Desde ese punto de observación podía analizar la maquinaria del restaurante. Vio a los camareros moverse con gracia depredadora, sus sonrisas calibradas según la riqueza percibida de cada mesa. Vio al gerente, un hombre de cabello oscuro y traje un poco demasiado ajustado, adulando a lo que parecían ser miembros del consejo de la ciudad. Jameson lo reconoció de los archivos corporativos. Gregory Finch. Finch exudaba un encanto aceitoso que nunca alcanzaba sus ojos. Reía ruidosamente ante el chiste de un cliente, dándole palmadas en la espalda. Pero en cuanto se giraba, la sonrisa desaparecía, reemplazada por una vigilancia rapaz. Pero en el momento en que se dio la vuelta, la sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una vigilancia de halcón. Lanzó una orden breve y cortante a un ayudante que pasaba, el cual se estremeció y salió corriendo. Jameson se acomodó en su asiento, convirtiéndose en parte del decorado. Era invisible, y desde esa posición de invisibilidad por fin podía ver. Observó la sutil danza de clases y expectativas, la deferencia teatral, la amabilidad transaccional. Era exactamente lo que había anticipado. Una máquina bien engrasada, eficiente, rentable y absolutamente carente de alma. Un profundo suspiro se escapó de él. ¿Era esto todo lo que su imperio estaba creando? Superficies pulidas, sin nada debajo. Llevaba unos 10 minutos bebiendo solo un vaso de agua cuando una camarera se acercó a su mesa. Ella era distinta a las demás. Mientras que el resto del personal tenía un brillo duro y profesional, ella parecía más suave, casi frágil. Era joven, quizá de poco más de 20 años, con grandes ojos marrones llenos de inteligencia y cabello castaño recogido en una coleta sencilla y severa. Su uniforme estaba limpio, pero mostraba señales de desgaste. El delantal blanco descolorido en los pliegues. Lo que más llamó su atención, sin embargo, fue el leve temblor en su mano al colocar una cesta de pan sobre la mesa. Había ojeras bajo sus ojos, un cansancio que su sonrisa educada no podía ocultar del todo. «Buenas noches, señor», dijo con voz suave pero clara. «Me llamo Rosemary y esta noche me ocuparé de usted. ¿Quiere comenzar con algo de beber?» Él miró su placa con el nombre. Rosemary. Le encajaba. Era un nombre clásico, gentil. Deliberadamente pidió la cerveza más barata del menú. Observó cualquier indicio de decepción, algún sutil cambio en su expresión que delatara juicio. No vio ninguno. Por supuesto.
dijo ella con el mismo tono sereno y agradable. Se la traigo enseguida. Al alejarse, Jameson notó sus zapatos. Eran negros, de suela antideslizante, estándar para el personal. Pero estaban tan gastados que las suelas casi lisas y el cuero agrietado cerca de la punta revelaban incontables horas de trabajo de pie. Eran los zapatos de alguien para quien un par nuevo sería un lujo inalcanzable. Un detalle pequeño, pero que contaba una historia más grande que cualquiera de los informes financieros de Arthur Pendleton. Por primera vez en toda la noche, Jameson Blackwood sintió una chispa de genuina curiosidad. ¿Quién era aquella muchacha, Rosemary, que miraba a un hombre vestido con ropa de segunda mano y no veía a alguien inferior, sino simplemente a una persona? Aún no lo sabía, pero su simple y cínica prueba estaba a punto de desvelar una conspiración que alcanzaba el corazón mismo de su compañía. Y esa callada camarera de ojos cansados y zapatos desgastados era la única valiente capaz de encender la mecha. Rosemary Vance, Rosie, para los pocos amigos a quienes dedicaba tiempo, se movía por el caos controlado del Gilded Steer como un fantasma. Era eficiente, educada, pero mantenía una parte de sí misma cerrada, un acto necesario de autopreservación. El restaurante era un escenario, y cada noche interpretaba el papel de la atenta y alegre camarera. Pero detrás del telón de su sonrisa, una tormenta de ansiedad rugía. Su hermano menor, Kevin, era el centro de su universo. Con 17 años, debería estar preocupado por solicitudes universitarias y bailes de graduación. En cambio, su vida era un ciclo de citas médicas, horarios de medicación y aterradoras visitas a urgencias. Sufría un raro trastorno genético que afectaba sus pulmones, una cruel lotería marcada desde su nacimiento. Los tratamientos eran experimentales y astronómicamente costosos, y el seguro hacía mucho que había alcanzado su límite de cobertura. Cada dólar que Rosie ganaba, cada propina que guardaba, iba al pozo sin fondo de las facturas médicas de Kevin. El trabajo en el Gilded Steer pagaba mejor que cualquier otro empleo de servicio que pudiera conseguir, pero tenía un precio. El gerente, Gregory Finch, era un depredador con traje bien cortado. Había descubierto una discrepancia en el inventario del mes anterior, un error que Rosie cometió por puro agotamiento al registrar mal un envío. Era un fallo menor, fácilmente corregible, pero en manos de Finch se convirtió en un arma. La acorraló en su oficina, con voz baja y amenazante, acusándola de robo, advirtiéndole que la despediría y la pondría en una lista negra, asegurándose de que nunca trabajara en un restaurante respetable de la ciudad. Entonces le ofreció un trato. Podía pagar la pérdida, que él infló hasta la asombrosa suma de $5,000. Sus cheques serían embargados, sus propinas controladas. En efecto, se convirtió en su sirvienta endeudada. Ella sabía que mentía, que aquella deuda era una fabricación, pero no tenía pruebas y el miedo a perder el empleo, el único sostén que mantenía a Kevin con vida. La paralizaba. Peor aún, Finch había empezado a obligarla a ayudarlo con los libros reales, de noche. Ella había estudiado 2 años de contabilidad en el Community College antes de dejarlo por el empeoramiento de la salud de Kevin, y Finch se aprovechó de ese conocimiento. La forzaba a cuadrar facturas falsificadas para encubrir crímenes mucho mayores. Veía los números que no cuadraban, facturas de proveedores inexistentes, enormes sumas desviadas a una sociedad fantasma. Estaba atrapada, una cómplice involuntaria de un delito que apenas empezaba a comprender. Cada turno era una caminata sobre la cuerda floja, suspendida sobre un abismo de miedo. Cuando vio por primera vez al hombre con la chaqueta de pana sentado en la mesa 32, la simpatía de Rosie fue inmediata. Era la peor mesa, el lugar donde Finch solía acomodar a quienes consideraba indeseables. Ella había visto cómo la anfitriona lo guiaba hasta allí, con una mueca de desprecio apenas disimulada. Los demás camareros seguramente lo ignorarían, concentrándose en las mesas con mayor probabilidad de dejar buenas propinas. Rosie no era así. Su madre siempre le había enseñado que el valor de una persona no estaba en su cartera,
sino en su carácter. Por eso lo atendió con el mismo respeto genuino que le brindaba al director general sentado en la mesa 5. Cuando él pidió la cerveza más barata, ella simplemente asintió y sonrió. Fue un pequeño acto de rebeldía contra el sistema de castas no escrito del restaurante. Mientras cumplía con sus tareas, no dejaba de observarlo. No estaba pendiente del teléfono ni trataba de llamar la atención de nadie. Solo observaba, con la mirada recorriendo la sala con una inteligencia serena e inquietante. Había en él una quietud, una seguridad en sí mismo que desentonaba con su apariencia descuidada. No parecía un hombre venido a menos, sino un depredador camuflado, esperando pacientemente en su territorio. Cuando regresó para tomar su orden, Rosie se armó de valor. ¿Ha decidido ya qué plato principal quiere, señor? Él levantó la vista del menú encuadernado en cuero, sus ojos encontrándose con los de ella por encima de las gafas de gruesa montura. Sí, creo que tomaré el Emperor's Cut. La compostura profesional de Rosie casi se resquebrajó. El Emperor's Cut era el plato más extravagante de la carta. Un porterhouse de casi 1,5 kilos, madurado durante 90 días, servido con reducción de trufa y foie gras sellado. Costaba $500. Era un plato para el espectáculo, para las fotos en Instagram, para las cuentas de gastos corporativos. No era algo que pidiera jamás un hombre con una camisa de cuadros gastada. Instintivamente miró hacia sus botas rayadas. Luego volvió a fijarse en su rostro sereno. Su mente corría. ¿Era una broma? ¿Un crítico gastronómico buscando crear un video viral? ¿O simplemente un iluso que no sabía lo que estaba pidiendo? Finch la despedazaría si ese hombre no podía pagar. Tenía que elegir, cuestionarlo, avergonzarlo, y dirigirlo hacia algo más barato, como haría Finch, o tratarlo con dignidad. Entonces volvió a mirar sus ojos. No había arrogancia, ni ilusión, solo un desafío tranquilo, parecía una prueba. Y en ese momento Rosie tomó una decisión. Lo trataría con respeto. Le daría la misma legitimidad que otorgaba a cualquiera. Una pequeña sonrisa genuina iluminó su rostro. «Excelente elección, señor», dijo con voz firme. «¿Y cómo lo quiere preparado?» «Término medio», respondió él sin apartar la mirada. «Y una copa de Cheval Blanc del 98 para acompañar». Ahora sí quedó impactada. Aquel era un vino valorado en más de $2,000 la botella. Una copa costaba unos 300. Junto con el filete, aquella cuenta superaría fácilmente su renta mensual. Su formación le gritaba que debía avisar al gerente y pedir una tarjeta de crédito por adelantado. Las reglas de Finch eran claras, pero sus instintos y una extraña sensación de parentesco con ese hombre callado y observador le decían que debía confiar en él. «Enseguida, señor», respondió, sin dejar que su voz revelara el torbellino en su interior. Se alejó con el corazón desbocado, sintiendo los ojos de Finch clavados en ella desde el otro extremo de la sala. Introdujo el pedido en el sistema, sus dedos temblando levemente. La orden fue marcada automáticamente como de alto valor y enviada al terminal del gerente. Rosie sabía que él vendría enseguida. No se equivocó. Finch la interceptó cerca de la estación de vinos, su cuerpo bloqueando el paso. «Vance», escupió con un siseo. «¿Qué demonios crees que haces?» La mesa 32 acaba de pedir el Emperor's Cut y una copa de Cheval Blanc del 98. «Sí, señor Finch. Acabo de introducir la orden». «¿Estás loca?» Su rostro estaba enrojecido de furia. «¿Viste al tipo? Parece salido de un albergue para indigentes. ¿No le pediste una tarjeta primero?» «No me pareció que estuviera bromeando, señor», contestó Rosie en voz baja y respetuosa. No quería insultar a un cliente. «¿Insultar a un cliente?», se burló Finch, con veneno en la voz. «Él nos insulta con solo estar aquí. Cuando se marche sin pagar ese filete de $500 y esa copa de 300, saldrá todo de tu sueldo. ¿Entendido? Cada centavo de tu deuda». Se inclinó hacia ella el aliento agrio a café.
Ya estás en la cuerda floja conmigo. No me obligues a mí aunque ya a empujarte. El miedo la atravesó como un cuchillo. Tenía razón. Si aquel hombre no pagaba, estaría arruinada. La deuda inventada por Finch se volvería insuperable. Perdería el trabajo y Kevin perdería su única esperanza. Pero al mirar más allá de la mueca burlona de Finch hacia la mesa 32, vio que el hombre la observaba. No podía oír la conversación, pero percibía la dinámica. Vio la agresión de Finch y su miedo, y simplemente asintió, un gesto lento, casi imperceptible, de reconocimiento. Era un detalle mínimo, pero le transmitió una descarga de valor. Él lo sabía. Él la veía. Y en ese instante ya no se sintió tan sola. «Entiendo, señor Finch», dijo, con una voz más firme de lo que sentía. Él la fulminó con la mirada un segundo más y luego se alejó murmurando. Rosie tomó aire temblorosamente y se dirigió a la bodega para recuperar aquel legendario vino. Lo manipuló como si fuera una reliquia sagrada, usando el corabín para extraer una copa perfecta sin destapar el corcho. Cuando volvió a la mesa y sirvió el vino, sus manos ya estaban firmes. «Su Cheval Blanc, señor», dijo Rosie al servir. Él tomó la copa. Hizo girar el líquido rojo oscuro y no lo probó enseguida. En su lugar, la miró. «¿Todo está bien, Rosemary?» Su gerente parecía alterado. «Todo está bien, señor», mintió ella, recuperando la máscara profesional al instante. «Solo es muy apasionado con mantener nuestros estándares». El hombre dio un sorbo lento al vino, cerrando los ojos un momento para saborearlo. Cuando los abrió, estaban fijos en ella. «Tengo la sensación», dijo en voz baja, casi conspiratoria, «de que tú tienes estándares más altos que él». A Rosie se le cortó la respiración. Él había visto a través de ella. Las mentiras, el miedo, la lucha. La veía. Durante el resto de la comida, una comprensión silenciosa fluyó entre ambos. Jameson comió despacio, saboreando cada bocado. Le preguntó sobre la ciudad, pero no como un turista, sino acerca de los barrios, la gente, los rincones ocultos. Y escuchó. De verdad escuchó sus respuestas. Por primera vez en mucho tiempo, ella se sintió una persona, no solo una sirvienta. Mientras lo observaba, una idea desesperada y peligrosa comenzó a formarse en su mente. Ese hombre era diferente. Era poderoso, no con el acoso barato de Finch, sino de una manera más profunda y auténtica. Era alguien que entendía el valor más allá de las etiquetas de precio. Tal vez, solo tal vez, él era la tabla de salvación que ella y Kevin necesitaban con urgencia. Era una apuesta salvaje, casi insensata. Pero al ver a Finch al otro lado de la sala, riendo con sus clientes adinerados, mientras exprimía lentamente a su personal, supo que no tenía otra opción. Tenía que arriesgarse. Tenía que intentar pasarle un mensaje. El ritmo del servicio de cena avanzaba como una marea implacable de órdenes, platos y sonrisas corteses. Rosie se movía en piloto automático, su cuerpo ejecutando la coreografía habitual mientras su mente trazaba el plan. El hombre de la mesa 32, su invitado misterioso y contradictorio, terminaba el café. El tiempo se agotaba. Cada vez que ella pasaba, sentía su mirada observadora. No era predatoria ni incómoda. Era paciente, atenta, la mirada de alguien que esperaba algo. Su plan era simple y aterrador. No podía hablarle abiertamente. Los ojos reptilianos de Finch vigilaban la sala. Un susurro podía ser oído. Una conversación directa sería suicidio. La nota era su única opción. Una súplica silenciosa, un disparo en la oscuridad. ¿Qué escribir? «¡Ayúdame!», sonaba patético. «Mi jefe es un corrupto», sonaba a queja barata de empleada descontenta. Tenía que ser algo más, algo que despertara la curiosidad de un hombre como él,
algo que insinuara un problema mayor que el suyo propio. Pensó en los libros codificados que Finch la obligaba a cuadrar, las facturas de Prime Organic Meats, una empresa que ni siquiera figuraba en registros oficiales, los enormes sobreprecios, la manera en que Finch siempre miraba por encima del hombro al tratar esos documentos. No conocía toda la historia, pero sabía lo suficiente para reconocer la suciedad. Era un secreto por el que Finch mataría. Ese secreto sería su arma. En una breve pausa, se escabulló al cuarto de descanso del personal, un espacio estrecho y sin ventanas, impregnado de olor a café rancio y desesperación. Su corazón golpeaba contra las costillas. Tomó una servilleta de lino limpia de la pila, idéntica a las de las mesas. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostener el bolígrafo que había sacado del delantal. Inspiró profundo, intentando canalizar la tranquila valentía que había visto en los ojos del desconocido. Tenía que ser concisa, intrigante y alarmante. Debía darle una razón para creer en ella, una pista a seguir. Escribió con letra apretada y apresurada: «Te están observando». Era el anzuelo. Lo haría cuestionarlo todo. ¿Quiénes? ¿Por qué? La cocina no es segura. Vago pero amenazante. Podía significar desde falta de higiene hasta algo mucho peor. Revisa el libro en la oficina de Finch. Está envenenando la cadena de suministro. Ese era el núcleo. El libro era la prueba. Envenenar la cadena de suministro sonaba grave, profesional. No era una súplica personal, sino una advertencia sobre la integridad del negocio entero. Un problema que un hombre de peso querría investigar. No firmó su nombre. La nota debía ser anónima, un susurro de fantasma. La dobló con cuidado en un cuadrado pequeño y la escondió en el bolsillo de su delantal. Sentirla contra su pierna era como sostener una brasa encendida. Su turno casi terminaba. El hombre ya había pagado en efectivo, dejando la cantidad exacta, 867 ali, 53 con impuestos. Otro detalle extraño. Sin tarjeta, sin nombre, pero con precisión milimétrica. Era el gesto de alguien que se movía en el terreno de lo específico. Él estaba esperando. Al volver a su mesa para retirar lo último, Rosie sentía la sangre retumbarle en los oídos. Finch conversaba de espaldas en la estación de anfitriones. Era su oportunidad. ¿Desea algo más esta noche, señor?, preguntó con voz milagrosamente firme. No, gracias, Rosemary. La cena fue excepcional, dijo él. Pero sus ojos decían otra cosa. Estaban atentos, esperando. Me alegra mucho oírlo. Con movimientos practicados, Rosie recogió la taza de café y el vaso de agua. Sus manos se movieron sobre la mesa con eficacia profesional. Mientras la derecha tomaba el azucarero vacío, la izquierda, oculta por su propio cuerpo, deslizó la servilleta doblada desde su bolsillo y la dejó sobre la mesa, cubriéndola enseguida con la bandeja de la cuenta que también retiraba. Toda la transacción duró menos de un segundo. Fue un truco de manos nacido de la desesperación. Rosie levantó la bandeja, con la nota oculta debajo, y se dio la vuelta para marcharse. Pero el hombre habló de nuevo, con una voz lo bastante aguda como para cortar el murmullo del comedor. «Espera». Rosie se quedó helada, de espaldas a él. La sangre se le congeló en las venas. ¿La había visto? ¿Iba a exponerla allí mismo? ¿Era todo esto un juego cruel? Una ola de pánico la mareó. Lentamente se giró para mirarlo. Ya no la observaba a ella, sino el espacio vacío de la mesa donde había estado la bandeja. Había visto cómo dejaba la nota, y luego cómo la recogía de nuevo, oculta bajo la bandeja. Él había esperado que la dejara allí. Su truco había sido demasiado ingenioso. Lo había escondido tan bien que él pensó que se la había llevado. Sus ojos se alzaron hacia los de ella. No había enojo, solo confusión y un destello de decepción. La mente de Rosie giraba sin control. Había fallado. En su intento de ser discreta, se había engañado a sí misma.
Allí estaba, atrapada en el foco de su mirada, con la servilleta maldita quemándole las manos a través de la bandeja. Tenía que arreglarlo. Con un coraje que no sabía que poseía, volvió a la mesa. Sus movimientos eran rígidos, poco naturales. Sintió como Finch interrumpía su conversación y empezaba a fijarse en ella. Llegó a la mesa y, sin decir una palabra, inclinó la bandeja lo justo para que el pequeño cuadrado blanco resbalara y cayera silencioso sobre la madera pulida. No lo miró. No podía. Simplemente volvió a colocar la bandeja encima de la nota, esta vez dejándola allí. Olvidó dejar su propina. Susurró apenas audible. Era una excusa mala, endeble, pero lo único que pudo inventar. Se dio la vuelta y se alejó sin atreverse a mirar atrás, todo su cuerpo temblando. Se sentía como si acabara de saltar de un avión sin paracaídas. Jameson Blackwood la observó alejarse, con la mente hecha un torbellino de confusión y una claridad helada. Había visto todo el torpe intercambio, el primer intento, la retirada apresurada y la entrega desesperada. Sus palabras, olvidó su propina, eran absurdas. Él no había dejado propina, había pagado la cantidad exacta, una señal deliberada de que no era un cliente cualquiera. La nota era la propina, la información era la moneda. Esperó a que ella desapareciera por las puertas batientes de la cocina. Echó un vistazo hacia Finch, que lo miraba ahora con abierta sospecha. La farsa había terminado. Jameson colocó casualmente su mano sobre la bandeja, cerrando los dedos alrededor de la servilleta oculta. La textura no era la del papel moneda, era tela. Se levantó, se puso su chaqueta raída y le dio a Finch un leve asentimiento vacío. El gesto sin importancia de un hombre común que no quiere problemas con la autoridad. Luego caminó hacia la salida. No miró atrás. Afuera, en el aire fresco y húmedo de la noche, se apoyó contra la pared de ladrillo del edificio contiguo, con las luces de Chicago difuminadas a su alrededor. El sonido del tráfico y las sirenas se sentía lejano, apagado. Su corazón latía más rápido que en años. No era Jameson Blackwood, el multimillonario. Era solo un hombre en una calle oscura, sosteniendo un secreto. Desplegó la servilleta. Las palabras, escritas apresuradamente, parecían brillar bajo la luz del farol. Te están observando. La cocina no es segura, así como no es segura. Revisa el libro en la oficina de Finch. Estabas envenenando la cadena de suministro. Jameson las leyó una vez, luego una segunda. No era una súplica de propina, ni un número de teléfono. Era una declaración de guerra. Envenenando la cadena de suministro. Las palabras fueron un puñetazo en el estómago. Era un ataque contra la marca Blackwood, contra la promesa de calidad y lujo que él vendía al mundo. Si era cierto, era un cáncer en su imperio. Si era mentira, era un juego peligroso. Su simple prueba de honestidad había destapado algo mucho más oscuro. La camarera callada, con los zapatos gastados y los ojos aterrados, no solo le había servido una comida. Le había servido una conspiración escrita en una servilleta de lino. Un misterio que lo paralizó y cambió irrevocablemente el rumbo de su noche, y quizá de toda su compañía. Miró hacia atrás, hacia la cálida luz dorada que se filtraba por las ventanas del Gilded Steer. Ya no parecía un restaurante, parecía una escena del crimen. El aire de la ciudad, espeso con olor a lluvia y a humo, apenas despejaba su mente. El mensaje críptico en la servilleta ardía en su palma como una marca. Su misión encubierta, que había comenzado como un ejercicio melancólico de autodescubrimiento, se había transformado en un thriller de espionaje corporativo de alto riesgo. El cambio era abrupto, pero había encendido una parte de él que llevaba mucho tiempo dormida. El estratega despiadado y decidido que había levantado su imperio desde cero. Caminó varias manzanas, dejando que el anonimato de la multitud lo envolviera. Necesitaba pensar, separar la paranoia de la posibilidad. Te están observando. ¿Quién? ¿Finch o alguien más?
¿Era una advertencia para Jim, el hombre de chaqueta de pana, que había atraído miradas indebidas? ¿O para Jameson Blackwood, el dueño que nadie podía imaginar que estaba allí? La cocina no es segura. ¿Una simple violación de normas sanitarias o algo más siniestro? Está envenenando la cadena de suministro. Esa frase resonaba con un frío y duro terror. Implicaba un engaño deliberado y sistemático, que iba mucho más allá de un gerente corrupto robando dinero. Sugería un ataque contra la integridad de toda su marca. Encontró un bar tranquilo y tenuemente iluminado a pocas cuadras, un contraste absoluto con la opulencia del Gilded Steer. Se acomodó en un reservado del fondo, el cuero gastado frío contra su piel, y pidió un whisky solo. Sacó su teléfono desechable, un dispositivo simple e imposible de rastrear que guardaba para excursiones como esa. Tenía un único número programado. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz británica, nítida y elegante, respondiera: «Sí, Arthur, soy yo». Hubo una breve pausa. Arthur Pendleton era más que el director de operaciones de Jameson. Era su ancla. Un hombre de lógica impecable y lealtad inquebrantable. Arthur lo acompañaba desde los primeros días y era el único en el mundo que conocía las salidas clandestinas de Jameson. «Jameson, ¿está todo bien? Tu voz suena...» «Estoy bien», lo interrumpió Jameson con un tono cortante. «Pero ocurrió algo en el Chicago Steer. Un problema con el servicio. Puedo enviar al director regional mañana por la mañana. Te aseguro que los informes trimestrales son excelentes». «Los informes son mentiras, Arthur», dijo Jameson con voz baja e intensa. Relató rápidamente los hechos de la noche. Su disfraz, la indiferencia del personal, el arrogante gerente Gregory Finch. Luego describió a la camarera Rosemary, su dignidad silenciosa, sus zapatos desgastados y su pedido tan paradójico. Finalmente, leyó en voz alta las palabras de la servilleta. Un silencio zumbó al otro lado de la línea. Arthur era un hombre de datos y hechos, no de advertencias crípticas de una mesera. «Envenenar la cadena de suministro», repitió Arthur lentamente. «Es una acusación muy específica y grave. Podría ser difamación de una empleada resentida. ¿Esa camarera, Rosemary, tenía algún motivo personal?» Tenía miedo en los ojos, Arthur. El tipo de miedo que va más allá de un mal jefe. Finch la acorraló después de que tomó mi orden. La estaba amenazando. Ella estaba aterrada, y aún así hizo esto. Jameson miró la servilleta. Arriesgó todo para pasármela. La gente no hace eso por un simple disgusto. Hay más aquí. Lo siento. La intuición no es prueba, Jameson, advirtió Arthur, con preocupación en la voz. Una acusación directa contra un gerente basada en una nota anónima es problemático. Finch podría demandar por difamación. «No voy a acusarlo. Voy a investigarlo», replicó Jameson. «Necesito que consigas todo lo que puedas sobre Gregory Finch. Historial laboral, finanzas, redes sociales, todo. Pero tiene que ser completamente fuera de los registros. Nada de auditorías internas. Ningún indicio. Usa los contratistas externos que empleamos en adquisiciones hostiles. Quiero saber quién es este hombre antes del amanecer». «Considera que está hecho», respondió Arthur, su tono pasando de escéptico a operativo. «¿Y el libro de cuentas?» Ella lo mencionó en su oficina. «Necesito poner mis manos en él esta misma noche», dijo Jameson, «antes de que sospeche algo y lo destruya». «Jameson, no puedes hablar en serio», protestó Arthur. «No puedes irrumpir en tu propio restaurante. Es una locura. Podemos organizar una auditoría sorpresa de manera oficial, incautar los registros legalmente». «No», insistió Jameson. «Una auditoría oficial le dará tiempo para reaccionar y ocultar todo. Vi cómo me miraba cuando me fui. Ya sospecha de Jim, el tipo que pidió una comida de $1,000 y no dejó propina.
Si mañana aparece un equipo de auditores, conectará los puntos. La sorpresa es nuestra única ventaja. Tengo que conseguir ese libro esta noche, antes de que entre mañana en la oficina. Un largo suspiro viajó por el auricular. Por eso tu padre se preocupaba por ti, dijo Arthur en voz baja. Tienes toda una compañía para encargarse de esto, pero insistes en pelear en las trincheras. Mi padre también me dijo que nunca pidiera a un hombre hacer algo que yo no estuviera dispuesto a hacer, respondió Jameson. Además, ¿quién sospecharía que un tipo como yo es un asaltante corporativo? Mi disfraz es la cobertura perfecta. Arthur guardó silencio un instante, sopesando los enormes riesgos frente al posible desastre de una cadena de suministro comprometida. Está bien, dijo al fin, con resignación en la voz. Pero no vas a entrar solo. Tengo un contacto en Chicago, una especialista en seguridad. Se llama Wren. Ex-MI6, experta en entradas no destructivas y recuperación de datos. Es la mejor. Haré que te contacte. Envíame tu ubicación. Bien, dijo Jameson, sintiendo cómo la inercia se transformaba en impulso. Y también necesito información sobre la camarera, Rosemary Vance. Averigua todo lo que puedas sobre ella. Si dice la verdad, está en peligro. Si miente, necesito saber por qué. Me encargo. Wren se pondrá en contacto contigo en este número dentro de 1 hora. Ten cuidado, Jameson. Esto se siente distinto. Lo sé, dijo Jameson, mirando el whisky que seguía intacto. Eso es lo que me preocupa. Colgó y envió su ubicación a Arthur. La espera fue lo más duro. Permaneció en el reservado, con el murmullo bajo del bar y su música melancólica como telón de fondo de sus pensamientos agitados. Pensó en el rostro de Rosie, en aquella mezcla de terror y determinación. Había manejado acuerdos de millones con menos ansiedad que la que ahora sentía por esa joven casi desconocida. Ella había confiado en un completo extraño, un fantasma con chaqueta de segunda mano. No podía defraudarla. 45 minutos después, su teléfono desechable vibró. Un mensaje de texto, una sola línea. Callejón detrás de ti. Sedán negro. 2 minutos. Jameson pagó su bebida y salió por la puerta trasera hacia un callejón estrecho y húmedo. Tal como se había prometido, un sedán negro y anodino se detuvo en silencio. Su motor apenas un murmullo. La puerta trasera se abrió. Subió. La mujer al volante no se giró. Lo observaba por el retrovisor. Tenía facciones angulosas, cabello corto y oscuro, y unos ojos como fragmentos de hielo. Arthur dijo que necesitabas un fantasma, dijo con voz ronca y monótona. Los fantasmas son caros. Puedo pagarlo, respondió Jameson. Eso escuché, replicó ella, con un destello indescriptible en la mirada. Soy Wren. Ya me pusieron al tanto. Quieres entrar a la oficina de un gerente en el Gilded Steer y acceder a un libro de cuentas, ¿cierto? ¿Es físico o está en la computadora? La nota solo decía Ledger. Tenemos que suponer que podría ser ambas cosas. No importa, murmuró Wren, sin acritud. Bien. El restaurante cierra al público a medianoche. El personal sale a la 1. El equipo de limpieza llegaba a las 4 horas. Eso les daba una ventana de 3 horas. El edificio tenía un sistema de seguridad Blackwood de última generación. Wren lo miró de nuevo por el retrovisor y murmuró con ironía. Iránico, ¿no? ¿Puedes pasarlo por alto?, preguntó Jameson. Puedo atravesar la seguridad del Pentágono con un clip y un chicle, respondió ella sin un ápice de arrogancia. Era un hecho simple. Pero tu verdadero problema no es la seguridad principal del edificio, continuó. La oficina del gerente tendrá su propio sistema. Un teclado aparte, quizá un sensor de movimiento. Y Finch mismo, un hombre tan corrupto también es un hombre paranoico. Puede que tenga hasta su propia cámara. ¿Cuál es el plan? Jameson sintió la adrenalina subirle por la sangre. Sencillo, dijo Wren.
poniendo el auto en marcha y saliendo del callejón con suavidad. Volverás a entrar, pero no como cliente. Sacó un bolso de lona del asiento del copiloto. La empresa de limpieza se llama Sparkle Clean Solutions. Aquí está tu uniforme. Vas a ser mi asistente. Intenta parecer que sabes cómo sostener una mopa. El plan era audaz y brillante. No irrumpirían. Entrarían por la puerta principal. Para cuando llegaron a un estacionamiento cercano, Arthur ya había hecho su magia. Había manipulado el sistema de la empresa de limpieza, añadiendo 2 trabajadores extra para ese turno en el Gilded Steer. Incluso creó perfiles de empleados para ellos, con nombres y números de seguro social capaces de superar una revisión básica. Al ponerse el mono gris de conserje, Jameson sintió cómo se desprendían los últimos vestigios del ego del multimillonario. Ahora era Mike, un limpiador de turno nocturno. Ren, ya uniformada, le entregó una placa de identificación. «Recuerda», dijo con voz de puro negocio, «nos movemos con propósito. No nos demoramos. No hacemos contacto visual a menos que sea necesario. Somos invisibles. Una vez dentro, yo desactivo la seguridad interna de la oficina de Finch. Tú serás mi vigía. Tu única tarea es vigilar el pasillo. Si ves algo, tocas tu comunicador una vez. No hables, solo toca. ¿Entendido?». Le pasó un diminuto auricular. «Entendido», respondió Jameson con la boca seca. Mientras conducían hacia el restaurante, oscuro y silencioso, el teléfono de Jameson vibró. Era un mensaje de Arthur. Un informe preliminar sobre Rosemary Vance, 23 años. Sin antecedentes penales. Abandonó el programa de contabilidad del City College hace 2 años. Tutora legal de su hermano menor. Kevin Bass, 17, que sufre fibrosis quística en etapa avanzada. Gastos médicos superiores a $300,000 anuales. Seguro agotado. Múltiples préstamos a su nombre. Viven en un apartamento pequeño en un barrio de bajos ingresos. Madre fallecida hace 3 años. Padre desconocido. La sangre de Jameson se enfrió. No era una empleada resentida. Era una joven que se estaba ahogando. Su desesperación no era por ella, sino por su hermano. Su decisión de escribir aquella nota no había sido solo valiente. Era un acto de amor abnegado, y Finch, amenazando con su empleo, sostenía un arma contra la vida de Kevin. Las apuestas de esa noche acababan de multiplicarse. Ya no se trataba de la empresa. Era justicia para Rosie. Ren estacionó la furgoneta con el logo de Sparkle Clean junto a la entrada de servicio del Gilded Steer. «Es hora del show», dijo, escudriñando cada sombra con la mirada. «Intenta no hacernos atrapar, multimillonario». La entrada de servicio era otro mundo comparado con la opulencia del frente. Olía a grasa rancia y lejía. Disfrazados de personal de limpieza, Jameson y Ren se mezclaron con el resto del equipo nocturno. Mientras Jameson empujaba un balde con agua fingiendo trabajo, Ren se concentró en la oficina de Finch. Con la calma inquietante de una profesional veterana, desconectó la cámara barata, deshabilitó los sensores de movimiento y forzó el teclado. En menos de 2 minutos, el santuario del gerente corrupto estaba abierto. La oficina era un monumento al ego de un hombre pequeño. Pero Ren ignoró la decoración. Una búsqueda rápida no reveló ningún libro físico. Sin embargo, sus ojos captaron una caja fuerte oculta detrás de una fila de libros de gestión intactos. «Hay una caja fuerte», susurró por el comunicador. «No puedo forzarla rápido ni en silencio». La mente de Jameson trabajó a toda velocidad. Finch era arrogante. Usaría algo personal. «¿Qué hay en las paredes?», preguntó. «Fotos, Finch con el alcalde. Finch jugando golf, Finch con un equipo de béisbol infantil». «¿El equipo?», presionó Jameson. «¿Hay fecha en un trofeo? ¿Número en la camiseta?» «Trofeo de 2023. Lleva la camiseta número 1.
Prueba con la fecha del trofeo, instruyó Jameson, apostando al ego de Finch. Unos pitidos, una pausa, y luego un suave clic resonó por el comunicador. Wren estaba dentro. Dentro había efectivo, un pasaporte y un único libro de cuero negro. Wren trabajó con velocidad impresionante mientras un dispositivo copiaba una partición encriptada de la computadora de Finch. Con un bolígrafo cámara fotografió cada página del libro. Los registros meticulosos de sus crímenes ahora eran de ellos. Con la descarga completa, Wren devolvió el libro a la caja fuerte, la cerró y borró cualquier rastro de su presencia. Salieron de la oficina y se reincorporaron al equipo de limpieza, fundiéndose con las sombras y dejando el restaurante sin que nadie sospechara nada. Ya a salvo en el vehículo de Wren, los datos fueron cargados al servidor seguro de Arthur Pendleton. Su equipo de analistas trabajó durante toda la noche, y lo que descubrieron resultó aún más horroroso de lo que Jameson podía haber imaginado. El libro y los archivos desencriptados pintaban un panorama repugnante. Finch no solo estaba desviando ganancias, era el operador local de una vasta red criminal. Prime Organic Meats, la empresa que aparecía en sus facturas, era un fantasma. El verdadero proveedor era Westland Meats, una planta procesadora clausurada por el Departamento de Salud hacía 6 meses por contaminación bacteriana extrema. Finch compraba deliberadamente carne condenada, tóxica, a precio de saldo, y la servía a los clientes como un producto premium, desviando las ganancias hacia un sindicato del crimen organizado. La nota no era una metáfora. Finch estaba literalmente envenenando la cadena de suministro. Justo antes del amanecer, Arthur llamó con la pieza final y escalofriante del rompecabezas. Jameson, dijo, con la voz cargada de asco. Encontramos archivos de video en la partición encriptada. Era su seguro. Son grabaciones cortas, filmadas en secreto en su oficina. Mostraban a Rosie Vance, su rostro pálido y tenso, siendo amenazada explícitamente por Finch. Él mencionaba la frágil salud de su hermano, la deuda inventada y la falta de opciones. Usaba su conocimiento en contabilidad para obligarla a cuadrar sus libros fraudulentos, creyendo que así la implicaba y garantizaba su silencio. Había subestimado fatalmente su conciencia. Jameson escuchó el informe, sintiendo asentarse en sus huesos una furia fría y dura. El cuadro completo era ahora horriblemente claro. Rosie no era una empleada descontenta. Era una víctima acorralada que había cometido un acto de asombroso valor. Su misión ya no trataba de la integridad de su marca. Se trataba de hacer justicia por la joven que lo había arriesgado todo simplemente porque era lo correcto. El juego había terminado. Era hora del ajuste de cuentas. La luz de la mañana atravesaba las persianas del penthouse de Jameson Blackwood, iluminando a un hombre transformado. El disfraz andrajoso había desaparecido, sustituido por un impecable traje gris carbón que irradiaba autoridad. Ya no era Jim el vagabundo. Era el presidente de Blackwood Holdings, un hombre cuya intensidad silenciosa podía dominar salas de juntas y moldear mercados con su voluntad. Observaba la ciudad, su reino, dispuesto a extirpar la podredumbre que se había arraigado en él. Arthur Pendleton estaba a su lado. El FBI y la FDA están listos para actuar cuando lo ordenes, Jameson. Es una operación coordinada. Aún no, replicó Jameson, su mirada fija en el edificio distante donde estaba el Gilded Steer. Finch necesita ver con quién trataba. Y esto debe manejarse con cuidado por el bien de Rosie. Ella entra hoy a una zona de guerra, y la heroína de esta historia es ella, no yo. A las 11:45 de la mañana, 2 imponentes SUV negros se detuvieron frente al restaurante, interrumpiendo la frenética preparación previa al servicio. Gregory Finch, esperando una celebridad, corrió hacia la puerta con su sonrisa ensayada, pero ésta desapareció en un instante, sustituida por el desconcierto, cuando Jameson Blackwood emergió. Reconoció de inmediato el rostro del esquivo dueño de la compañía,
Jameson cruzó las puertas flanqueado por Arthur y dos hombres que en realidad eran agentes del FBI. El personal se congeló. «Señor Finch», la voz serena de Jameson resonó en la sala. «Tenemos asuntos que discutir». Se dirigió a la pequeña mesa inestable junto a la cocina. «La mesa 32. 32. Anoche cené aquí. Fue revelador». La sangre se drenó del rostro de Finch. Observó, atando cabos, al poderoso hombre frente a él con el fantasma andrajoso de la noche anterior. «Tú», balbuceó. La mirada de Jameson recorrió al personal y se detuvo en Rosie Vance. Ella sostenía un montón de menús, el rostro petrificado de terror. Creía que él había venido a despedirla, a arruinarla. «Mi oficina», acertó a decir Finch, conduciéndolos por el pasillo. Dentro del pequeño despacho, Jameson fue directo a la estantería. «Un trofeo de liga infantil», musitó, señalando hacia la caja fuerte oculta. «¿Es ahí donde guardas la prueba de tu sociedad con Westland Meats?» Finch se desplomó en su silla. «No sé de qué hablas». Arthur dio un paso al frente con una tableta en la mano. En la pantalla estaban las pruebas, el libro contable, las facturas falsas, los manifiestos de envío del proveedor de carne condenada. «Lo sabemos todo, Gregory», dijo con frialdad. «El lavado de dinero, la carne tóxica, todo». Pasó a la última imagen, una captura de video en la que Finch amenazaba a Rosie. «Y sabemos que chantajeaste a una de tus camareras», añadió Jameson, su voz bajando a un susurro furioso. «Usaste la enfermedad de su hermano para obligarla a ayudarte. Eso es lo que más desprecio». «Ayudó», sollozó Finch, en un intento patético de compartir la culpa. Ella maquilló los libros. Jameson abrió la puerta de la oficina. «Rosie», llamó, ahora con voz suave. «¿Podrías entrar, por favor?» Temblando, Rosie dio un paso dentro. «Rosie», dijo Jameson, «el señor Finch asegura que fuiste su socia voluntaria». Ella miró al hombre patético y lloroso, luego al suelo. «Miente», susurró, con la voz ganando fuerza. «Me amenazó con la atención médica de mi hermano. Me obligó a hacerlo». «Ya veo», respondió Jameson, asintiendo hacia los agentes. «Creo que ya tienen lo que necesitan». Mientras los agentes esposaban a Finch y se lo llevaban, un silencio atónito cubrió la sala. Jameson se volvió hacia Rosie. «Anoche, alguien en este restaurante mostró una integridad y una valentía increíbles», dijo, su voz resonando en la estancia. «Esa persona arriesgó todo para exponer un crimen, no por beneficio propio, sino porque era lo correcto. Esa persona fuiste tú, Rosie». Lágrimas de alivio corrieron por su rostro. «Tu deuda inventada está borrada», continuó Jameson. «Además, Blackwood Holdings creará un fideicomiso médico totalmente financiado para cubrir de por vida el tratamiento de tu hermano». Un sollozo escapó de los labios de Rosie. «Y en cuanto a ti, una persona con tu integridad se desperdicia sirviendo mesas. Voy a crear un nuevo puesto corporativo, directora de supervisión ética. Dirigirás una nueva fundación de bienestar para empleados y supervisarás toda nuestra cadena de suministro. Responderás directamente a mí». La sala quedó en silencio mientras Rosie lo miraba, incapaz de comprender el cambio sísmico en su vida. De camarera aterrorizada a ejecutiva poderosa. «Di que aceptas», le pidió Jameson con amabilidad. «Sí», susurró ella, la palabra cargada de incredulidad y un júbilo naciente. «Sí, acepto». Al final, no fue el filete de $500 ni el imperio de 1,000 millones lo que definió la historia. Fue una simple servilleta doblada, y el increíble coraje de una joven que se negó a dejar que el miedo apagara su integridad. La historia de Rosie Vance es un poderoso recordatorio de que los héroes no siempre son quienes están bajo los reflectores. A veces son quienes trabajan turnos dobles con zapatos desgastados, librando batallas silenciosas de las que nadie sabe.
Jameson Blackwood salió a poner a prueba la honestidad de sus empleados y terminó con su propio carácter redefinido. Su historia demuestra que un pequeño acto de valentía puede deshacer una red de engaños, y que la verdadera riqueza no reside en lo que posees, sino en el impacto positivo que generas en la vida de los demás. Si esta historia de coraje, justicia y conexión inesperada te conmovió, apóyala con un me gusta. Compártela con alguien que necesite recordar que aún existen personas buenas. Y no olvides suscribirte para más relatos reales que restauren tu fe en la humanidad.